Si entraste a Notion, empezaste a crear bases de datos, empezaste a crear páginas y te sientes supremamente abrumado, no te preocupes. No es culpa de Notion, es tu culpa. Mentiras. Es porque te hace falta un sistema. Y el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes solucionar esto y 10 errores comunes que la gente comete al empezar a usar Notion. Mi nombre es Sara, soy consultora certificada y embajadora de Notion y ya llevo más de 6 años usando la plataforma. Y digamos que en todo mi proceso con diferentes empresas y personas me he dado cuenta que usualmente esto es lo que les pasa cuando empiezan a utilizar Notion. Lo primero es que utilizan Notion como una página para tomar notas. Entonces, digamos que muchas personas cuando empiezan a utilizar Notion es porque usualmente están migrando de las notas del celular o de listas como Todoist y otro tipo de plataformas. Y bueno, básicamente esto es lo que hacen listas, ponen todas las tareas en listas y utilizan solo texto y se quedan en lo más mínimo que puede hacer Notion, que sería el tema de texto, porque finalmente Notion, para quienes no sabían, funciona a través de diferentes tipos de bloques y por ejemplo tenemos bloques de texto, bloques de encabezado, bloques por ejemplo de to-do list, que es un poquito más avanzado que aquellas personas que utilizan simplemente el texto, pero el más importante cuando se trata de utilizar Notion es aprender un poco mejor el tema de bases de datos. Entonces, por ejemplo, en una base de datos, si tú tienes una base de datos bastante sencilla de tareas, pues aquí puedes traquear todas tus tareas y esto es lo que debes hacer en vez de utilizarlo como toma de notas. Por eso es que esta es mi recomendación, que utilices las funciones más avanzadas como son las bases de datos. Otro de los errores más comunes que veo es básicamente que separan tareas en 1000 listas sueltas. Entonces empiezan a crear, no sé, una base de datos y bueno, dicen, bueno, ahora sí me voy a poner con toda, voy a crear una base de datos y va a ser la base de datos específica de lo que voy a hacer en el trabajo. Entonces esta base de datos como tal van a ser, como les digo, las tareas del trabajo. Y luego dicen, ok, pero entonces ahí tengo las tareas del trabajo, pero entonces también tengo tareas del hogar. Y lo que voy a hacer es que entonces voy a crear una base de datos que se va a llamar tareas del hogar y crear una segunda base de datos. Y después le sale una nueva base de datos que es como, no, bueno, entonces ahora necesitamos una base de datos que son justo las tareas del side hustle o de, pues sí, como de la consultoría o de lo adicional que tengamos. Y se van empezando a llenar de 1000 bases de datos distintas. Entonces, ya sea listas o bases de datos. ¿Y esto qué ocurre? O sea, ¿y esto qué termina generando? Que, bueno, yo voy a plasmar una tarea por acá y después salgo de este sistema, vuelvo y yo digo que en cuál base de datos de todas fue que yo puse esto. No. Lo que deben hacer en esos casos cuando tienen diferentes modelos de negocio, diferentes tareas, una vida personal, una vida profesional, pero quieren como integrar todo dentro de su sistema de Notion, mi recomendación en este caso es bastante sencilla. Lo único que deben hacer es agregar una propiedad de categoría y filtrar la vista. Entonces, ¿qué haría yo? Simplemente, como les digo, crearía una propiedad específica que se llame categoría. Y esa categoría, por ejemplo, pondría una que sea hogar, otra que sea trabajo 1, otra puede ser trabajo 2, vida social, etcétera, etcétera. Y más bien lo que pueden hacer es que se traen esta base de datos que acabamos de crear, tareas del trabajo, y más bien la van a filtrar por la parte de categoría para las tareas específicas de categoría. Entonces aquí incluso solamente la dejamos como la macro base de datos de tareas y nos traemos únicamente las tareas que son del hogar, por un lado. Entonces aquí puedo traerme el texto tareas del hogar y así sucesivamente le van dando una vista distinta a cada una de las bases de datos dependiendo dónde la alojen en su espacio. Pero ¿eso qué genera? Eso genera que después, si ustedes quieren saber cuáles son todas sus tareas y saber cómo gestionar su tiempo, se vayan a la madre o a la base de datos madre y las encuentren por acá de manera muy sencilla en pocos clics. Esta, súper importante, no activar el tema de la doble autenticación, porque pues definitivamente a todos nos puede pasar que nos roben una cuenta
un correo. Entonces es súper importante que por acá en los settings se van a su cuenta específica, por aquí, y le van a dar a two-step verification para que pueda verificar 2 veces cuando ustedes estén ingresando a la aplicación y así nunca les borren su cuenta, porque uy no, si a mí me borraran esta cuenta de Notion, literal no sé qué haría con mi vida. El cuarto error que veo es compartir locamente información dentro de Notion y no entender la estructura de cómo funciona como toda la jerarquía de permisos dentro de la plataforma. Este tema, de hecho, tengo un video al respecto, se los voy a dejar por acá. No es tan sencillo. ¿En qué sentido no es tan sencillo? En que tiene como diferentes cuestiones, porque si ustedes, por ejemplo, comparten una página que adentro tiene todo tipo de información y todo tipo de páginas, y la comparten, no están compartiendo únicamente esta página, sino todo lo que internamente se encuentra alojado allí. Y esto puede generar que información que ustedes, digamos, que no quieren que ciertas partes del equipo la tengan, la van a tener. Otra cosa importante es que, por ejemplo, tenemos siempre un team space o un equipo de trabajo que es el predeterminado, el que le sale a absolutamente todo. Y es en ese espacio de equipo el que debe ser, por ejemplo, un dashboard muy sencillo, donde aquí veamos como SOPs, onboarding y cuestiones de este estilo, pero no veamos información sensible. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes agreguen a alguien a su espacio de equipo, tienen como predeterminado el espacio, no sé, financiero, sin ustedes saberlo. Cada persona que ingrese al espacio de equipo o que se vuelva un miembro dentro del espacio va a tener acceso a todo. Entonces tengan mucho cuidado, eso se hace directamente desde acá. Uno lo puede ir compartiendo, uno puede dar un acceso limitado, un acceso que solo pueda ver, comentar, editar, y toda esta información que es necesario que la vayan aprendiendo para que después no se presenten como algunos problemas en términos de confidencialidad. Pero si ustedes logran entender el tema de los permisos, no van a tener ningún problema. Que de hecho, yo tengo una guía que se las voy a dejar por acá. En el mismo orden, el tema del dominio que se acepta de manera automática a los miembros. Entonces muchísimas personas, me pasaba al principio que algunos clientes me decían como, ok, hice todo lo que tú me dijiste de los permisos, pero al ingresar a alguien dentro de mi espacio, me lo convirtió en miembro de manera directa. Y de ahí me di cuenta que es que Notion en esta parte de settings tiene un apartado muy pequeño en el cual tú puedes poner cuáles son los correos o los dominios que son aceptados dentro del acceso. ¿Y eso qué hace? Si ustedes revisan en esta parte y tienen algún dominio, por ejemplo el dominio del arroba, no sé, en mi caso SysTechHub, que es mi empresa, y digamos que cualquiera persona que entre a mi equipo como tal, o que yo le dé siquiera el tema de invitado y solo como invitado, se va a convertir de manera automática en miembro. ¿Por qué? Porque es un dominio que está allowed, o sea, es un dominio permitido. Entonces esa pequeña configuración les puede salvar, o sea, si ustedes lo quitan, les puede realmente ayudar muchísimo que no les vuelva a pasar eso y que no incurran en gastos innecesarios. El sexto error es que hay personas que solamente crean páginas bonitas, pero que no tienen ningún tipo de sistema. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo puedo llegar y decir como, bueno, voy a crear aquí una página y a esta página le voy a poner una hermosa imagen, y bueno, voy a hacer de todo. Esta página va a tener también todo tipo de callout, todo tipo de encabezados. Y por ejemplo, este video que encontré, entonces lo voy a poner por acá. Y bueno, hacen como toda una página que es visualmente bastante atractiva, pero pues no sé, la llenan de listas, por ejemplo, lista 1, lista 2, la llenan de información que de pronto no tiene como, no sé, tanto sentido. Y a la hora de la verdad, se termina volviendo literalmente en una página informativa que bajo ninguna circunstancia va a ser escalable, no va a tener un sistema que te va a permitir, por ejemplo, plasmar tus ideas, plasmar como toda la información que necesitas, sino que va a ser una página chévere y ya. Entonces es importante por eso que ustedes entiendan qué es una base de datos, cómo se compone, cuál es una buena práctica, cuál es una mala práctica. ¿Por qué? Porque con ese fin es que también sus sistemas van a ser adaptables, escalables, repetibles y no los van a frustrar tanto cada vez que ingresen a Notion. Entonces por eso, páginas bonitas, ok, pero es preferible tener páginas útiles.
Dios mío, este es súper importante. Botones y automatizaciones sin filtros. Entonces, esto es un poco más avanzado, pero nosotros nos encontramos con algo hermoso, que son los botones, que yo los amo por siempre y para siempre, pero les voy a mostrar esto. Recuerden que tenemos aquí unas tareas, ¿cierto? Tareas del trabajo, así se llama esta base de datos. Recuerden que todos los estados de esta base de datos aquí, en este caso, aparecen como diferentes, listos, sin iniciar y en progreso. Voy a crear un botón que va a poner tarea completada y literalmente va a editar las páginas. Este es el que más cuidado hay que tener, porque va a editar la página de tareas de trabajo, y si yo no le pongo un filtro acá, sino que literalmente le digo así, edítame todas las páginas y pone el estado como listo, y le doy clic a este botón y todo me aparece como editado. Entonces absolutamente todas las páginas que digamos que tenían un orden, una manera de ser, ciertos criterios, todo me va a aparecer editado. Obviamente uno puede volver atrás, sí, pero pues para que tengan presente que los botones son cuestiones que hay que tomar, y preferiblemente, o sea, el botón de editar es algo que hay que tomar casi que con pinzas, porque si no se les vuelve un pequeño problema. Y similar a lo que les acabo de mencionar, dejar bases de datos desbloqueadas y sin gobernanza. ¿Y a qué me refiero con dejar bases de datos desbloqueadas y sin gobernanza? Dentro de Notion, los consultores siempre tenemos dentro de las empresas a las que les hacemos consultoría un champion de Notion, y ese champion de Notion es la persona que cuando no vamos a estar nosotros va a tomar el liderazgo y va pues como a generar espacios seguros donde pues no van a haber ediciones masivas, donde las personas van a tener una estructura, un sistema, y digamos que se va a poder trabajar sobre un sistema previamente creado. Pero entonces, si ustedes están en una empresa o ustedes son pues como los responsables del Notion y dejan todo desbloqueado, lo dejan abierto, no bloquean ninguna parte, van a tener muchos problemas, porque las personas que están ingresando a la empresa van a meter la mano, no van a saber usar algo, van a borrar bases de datos. Entonces ahí les recomiendo lo siguiente: se van a la base de datos específica, le van a dar log database, y ya cada vez que ustedes quieran hacer un cambio, como por ejemplo en tema de estados o en tema de cambios de, ok, quiero que esta propiedad pase acá, la única manera de hacerlo es desbloqueando, y lo desbloquean para ustedes, y ahora sí se pueden hacer cambios. Pero si está bloqueado no se pueden hacer esos cambios específicos. Sí se puede ingresar aquí directamente y generar información y subir información, sí, pero no se pueden hacer cambios, grandes cambios. Entonces por eso es tan importante ese tema, que también de hecho lo pueden hacer dentro de la base de datos en cuestión, o lo pueden hacer por acá, para que no sucedan esos cambios masivos y digamos que la información no se termine perdiendo o quebrando. En noveno lugar encontramos el no usar el historial o los backups. Cuando nos dicen, uy, se me perdió toda la información, auxilio, ¿qué hago? No hay ningún problema. En los 3 puntos de acá encontramos un historial de la página que está por acá, versión, y aquí podemos recuperar las diferentes versiones. Entonces, por ejemplo, aquí yo no tenía absolutamente nada, pero esta es la versión, y simplemente podemos restaurar esta versión y vamos a encontrar la información nuevamente. Pero esto no pasa si somos súper juiciosos con el punto número 8. Pero igual, para que sepan, es posible recuperar la información. Y por último, es de los más comunes. O sea, todo el mundo es como, ay no sé dónde está esta página que me creaste. Pues todo está dentro de Notion, pero si no tienes un espacio en la parte de la izquierda, entonces si no tienes como cada uno de tus espacios súper bien pensados, como tus espacios de equipo, y no tienes presente que en dónde puede estar alojada la información de la empresa, donde hay diferentes plantillas, dónde está como la información tuya personal, dónde está, si tienes otra empresa, la información de esa otra empresa. Entonces son como muchas cuestiones que la gente no toma en cuenta y empieza a crear páginas, y después le quedan todas las páginas por acá sin ningún sentido alguno, simplemente como páginas privadas, así como ahí sueltas, y si se les pierden vuelven a crearlas. Entonces no, es importante que ustedes aprendan que los espacios que encontramos en esta parte, que simplemente lo podemos hacer acá como nuevo espacio de equipo, o incluso los podemos crear directamente desde acá, desde espacios de equipo,
que miren, por ejemplo, aquí está lo que les digo, los espacios que se van a mostrar de una. Entonces, más bien, dejamos solo este, pero directamente desde acá ustedes pueden crear los espacios de equipo, y esos espacios de equipo son los que les van a permitir a ustedes organizar las cuestiones de la manera que quieran. Por ejemplo, en este caso yo tengo un inicio donde encuentro toda la información pues como tal de clientes, página web, plantillas, y eso como tal es el hub de mi empresa, que siempre es importante tener un espacio donde casi toda la información esté y ustedes simplemente con 2 clics lleguen a ella. Pero también tengo otros espacios donde son las 1000 plantillas que he hecho específicamente para ustedes. Entonces tengo 1000 plantillas distintas que alojo en plantillas empresa y las separo por plantillas empresa, plantillas personales. Pero lo que yo les recomiendo a ustedes, pues como que algo que se aplica en general, es generar esta especie de inicio. Entonces una página de inicio donde encuentren diferentes partes y ya se traigan cuestiones como, esto por ejemplo es una página, pero es una página bastante llena de cuestiones y de otras páginas, pero la tengo alojada dentro de mi hub principal. Entonces esa página principal, créenla, porque ustedes crean eso y ya empiezan a tener mucho orden en su vida y en absolutamente todo. Y bueno, eso fue el video del día de hoy. Como les hablé tanto de la importancia de las bases de datos, por aquí les voy a dejar un video sobre todo lo que necesitan saber de bases de datos. Recuerden que ofrezco consultorías y mentorías 1 a 1, entonces si quieren más información en la parte de abajo la van a encontrar para que agenden su primera llamada sin ningún costo, y nos vemos en un próximo video.